Vamos a hacer un pequeño ejercicio para visualizar mucho de lo que ha sido esa zanja entre esta función histórica del sindicalismo desde sus orígenes y la actualidad. Vamos a cerrar los ojos y por 10 segundos vamos a dejar que la mente fluya. Y la única palabra que vamos a poner en la mente es sindicalismo. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Es un ejercicio muy interesante porque quizá las personas que estamos aquí presentes tengamos ya un pensamiento crítico, un conocimiento de la historia. Sin embargo, si hacemos este ejercicio con el grueso de la población, probablemente no tendrá una imagen muy certera o muy cercana a la realidad de lo que realmente es el sindicalismo. E incluso personas sindicalizadas en este momento pueden tener una imagen negativa del sindicalismo. No digo sindicalizadas a Citraína, sino sindicalizadas a cualquier sindicato de este país e incluso del mundo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que hay una cuestión que se llama ideología. Y la ideología es como una especie de anteojos que nos colocamos para ver la realidad. Lo que sucede es que existen distintos juegos de anteojos y a las masas, para entender o comprender lo que es sindicalismo, así como otros conceptos políticos, muchas veces no se les permite elegir los anteojos, sino que les son impuestos desde afuera. Les son impuestos, ¿por qué? Por los medios de comunicación, por determinados discursos que comienzan a hacerse dominantes en los telenoticieros de la telebasura, en las voces oficiales de la oligarquía como La Nación, en el lenguaje de la Asamblea Legislativa. Entonces vemos que cuando la gente piensa en sindicalismo, asocia la palabra sindicalismo a dos o tres dirigentes nacionales que ya están muy desprestigiados. Las personas asocian la palabra sindicalismo con vagabundería, con aparente corrupción, con un montón de cosas que son muy ajenas a la realidad. O sea, son unos lentes con una graduación que nos han puesto que no nos permite comprender este trasfondo histórico de lo que realmente es el sindicalismo. Podemos ver que en la misma Costa Rica el sindicalismo surge para llevar una lucha fundamental para que las personas trabajadoras tengamos jornadas de 8 horas. Y es que pareciera algo muy sencillo, pero analicémoslo a profundidad. 8 horas es un tercio de vida, lo que quiere decir que con el logro de una jornada de 8 horas, lo que estamos diciendo es que vamos a trabajar un tercio de nuestra vida. O sea, en teoría, nos quedaría un tercio de vida para dormir, porque en teoría dormimos 8 horas, por lo que quiere decir que con un logro como el de los sindicatos en Costa Rica a partir de las huelgas en la década de 1920, lo que logramos es un tercio de vida para vivir. Y estamos diciendo que las personas trabajaban incluso 20 horas en las panaderías de San José. O sea, ¿qué calidad de vida podríamos encontrar ahí? Son condiciones casi de esclavitud. Entonces, cuando comenzamos a analizar nuestra historia, comenzamos a quitarnos esos lentes que nos han impuesto, esos lentes de la ideología conservadora, de la ideología oligárquica de este país. ¿Y qué es lo que sucede en esto? Es un problema de conciencia, porque la conciencia es algo que deriva de los intereses de clase. ¿Y qué son los intereses de clase? No son los mismos intereses los que tenemos nosotros y nosotras como personas trabajadoras que los intereses que pueden tener representantes, por ejemplo, de la familia que es dueña de la cervecería Costa Rica. ¿Por qué? Porque sus intereses se relacionan con distintas condiciones materiales, con distintas necesidades. Su necesidad y la mía es llegar a fin de mes, pagar el agua, pagar la luz,
darle la plata a los hijos para que puedan estudiar, para que puedan tener calidad de vida, estudiar, tener los pases, tener la comida. Esas son nuestras necesidades inmediatas. Ya por ahí si nos queda algo para ir a pasear, para comprar un libro, para pagar Netflix, etcétera. Pero esas son nuestras necesidades inmediatas. Y nuestra conciencia debería configurarse a partir de esos intereses que nos atañen directamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de la familia Jiménez Borbón, dueños de la cervecería Costa Rica, accionistas de la Nación, etcétera, tal vez no les interese tener una caja costarricense del Seguro Social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una operación de vejiga baja para una señora como mi mamá, que hace muchos años tuvo una operación de vejiga baja, 3/4. O sea, la vejiga le salía por la vagina y le rozaba el calzón, de tal manera que estaba envejecida. Ya en la tarde-noche el dolor era algo frustrante, no solo para ella, sino para toda la familia. Lo cotizamos por fuera, desde nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestra condición obrera, y la operación para este tipo de padecimiento en ese entonces costaba 18 millones de colones, algo que se salía de nuestras posibilidades familiares. Pero Jiménez Borbón, por ejemplo, alguien de la familia Jiménez Borbón tiene un problema de vejiga baja y es ayer cuando le operan, porque tienen los medios económicos para poder operarse en una clínica privada. Entonces podemos ver que la conciencia es algo que tiene que determinarse a partir de nuestros propios intereses. Y cuando nuestra conciencia es determinada a partir de intereses ajenos, es lo que se conoce como una conciencia invertida. La importancia del sindicalismo, tanto en el plano abstracto como en el plano concreto de Costa Rica, es que el sindicalismo mantiene la conciencia de los derechos, las necesidades y los intereses de la clase trabajadora, de las personas que trabajan en una misma institución, en un mismo sector o en un mismo gremio nacional. Y desde esa conciencia de esos intereses se conducen las luchas que van desde el apoyo que se le da a una persona sindicalizada que está afrontando una situación económica difícil hasta la negociación de una convención colectiva para obtener las mejores condiciones para las personas trabajadoras. Entonces ahí es donde tenemos que ir quitándonos los lentes de esa ideología ajena a nosotros y a nosotras y poniéndonos nuestros lentes. Y ahí es entonces donde nos damos cuenta que el hecho de pensar el sindicalismo a partir de 2 o 3 nombres que son figuras nacionales, que están desprestigiadas, de pensar que el sindicalismo no sirve, de pensar que el sindicalismo es simplemente para hacer una fiesta a fin de año, de que el sindicalismo es para un regalo, es una conciencia invertida, porque no está representando nuestros verdaderos intereses como personas sindicalizadas. Y tenemos que reasumir la importancia de sindicalizarnos y sindicalizarnos no solamente en el sentido de aportar una cuota para la financiación de un sindicato, sino participar, hacer el ejercicio de la democracia participativa en la construcción del sindicalismo al cual estemos afiliados y afiliadas. En Citraína consideramos que es sumamente importante rescatar la historia del sindicalismo, y no solamente del sindicalismo nacional, sino también del sindicalismo en el INA. En este momento estamos haciendo un trabajo con esto. Vean ustedes qué interesante. Por ejemplo, estas son actas de 1975 a 1978, porque estamos haciendo un proyecto de memoria histórica para rescatar cómo surge el sindicalismo en el Instituto Nacional de Aprendizaje, prácticamente de modo paralelo al momento en el que surge el instituto como tal,
y cómo el sindicalismo es parte de la identidad del INA y cómo tenemos que reivindicar esa imagen, reivindicar esas luchas y asumir el compromiso, no solamente con el sindicato, sino con la historia y con nuestros verdaderos intereses como trabajadores y trabajadoras. Porque el sindicato puede estar representado por una junta directiva, pero una junta directiva no puede hacer mucho si no cuenta con el apoyo real y certero de todas las personas trabajadoras. Este es un mensaje a modo de reflexión de lo que es la importancia del sindicalismo. Más aún en un contexto donde el sindicalismo está sufriendo a nivel nacional embates fuertes del sistema conservador, neoconservador que controla este país. Cuando aprueban una ley antihuelgas, lo hacen porque la democracia participativa en las calles fue una de las herramientas que a lo largo de las primeras 2 décadas del siglo XXI le sirvieron al pueblo para decirle a un gobierno no cuando el gobierno actuaba en contra del bien común o cuando el gobierno, en términos teóricos, pretendía ejercer un poder que llevara más allá sus potestades de las funciones administrativas para las cuales había sido nombrado. De ahí que una ley antihuelgas es un golpe certero al sindicalismo. Es en una huelga donde obtuvimos un derecho a la jornada laboral de 8 horas diarias. Entonces, en este contexto, donde estamos recibiendo fuertes ataques, la reforma de la ley del INA, en este momento, como va en la Asamblea Legislativa, la ley de empleo público, ¿verdad? Que la Sala Constitucional nos metió unos golazos, esto nos los explicó ya estos en el seno del Busco Manuel Hernández, pero entonces en este contexto es cuando más debemos reavivar esa llama de nuestro sentimiento sindical, de nuestro sentimiento de defensa por los derechos de la clase trabajadora, por los derechos obreros, porque en el fondo esos son nuestros derechos. Y defender esos derechos implica defender la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Nacional de Seguros y, por supuesto, nuestra amada INA.